Muy buenas tardes. A continuación vamos a ver el tema 6 que se llama distribución geográfica de los puntos calientes del delito, lo que viene a ser lo mismo los hotspots, ¿no? ¿Qué es lo que veremos a lo largo del tema? Bueno, a lo largo del tema vamos a ver diferentes puntos centrados en unas breves consideraciones previas, analizaremos esos hotspots y veremos qué es lo que son y también entraremos en algunas técnicas para poder un poco analizar y mapear esos puntos calientes, ¿no? Entonces utilizaremos para ello algunas técnicas de análisis espacial. Realmente la delincuencia posee un componente geográfico que es innegable a día de hoy, ¿no? Entonces, de este modo, si aceptamos que una parte importante de lo que son las incidencias no son siempre fruto de la oportunidad y el azar, pues la necesidad de registrar y georreferenciar muchas veces los datos se hace muy evidente, ¿no? Entonces, si somos capaces de identificar esas áreas de concentración y sobre todo las oportunidades criminales, pues podemos asignar nuestros recursos de tal forma que es más probable que podamos prevenir un poco esos delitos, esas acciones ilícitas y en el caso muchas veces se produzcan, pues que el tiempo de reacción por parte de la fuerza de cuerpo de seguridad sea mucho menor, ¿no? Entonces, los objetivos principales que tenemos que intentar cumplir o conseguir a lo largo de este tema consisten en examinar esos puntos calientes, analizar las técnicas estadísticas para estudiar esos puntos calientes y estudiar los principios que inspiran a esos puntos calientes, ¿no? Con respecto a algunas consideraciones previas, es importante marcar lo que significa hotspot, ¿no? Ese término en inglés que hace referencia a como puntos conflictivos en los que se concentra un mayor número de incidentes, de delitos o lo que queráis llamarlo, ¿no? Entonces, dentro de estas zonas podemos distinguir varias áreas en las que en un espacio temporal se han ido incrementando con la tasa de delincuencia. Entonces, empieza a ser preocupante y las zonas de delincuencia empiezan a ser un poco endémicas. ¿Y todo eso por qué? Por el descuido político, por el descuido de la zona, donde las altas tasas de criminalidad están siempre de forma muy estable, ¿no? Es decir, siempre se están cometiendo muchos delitos en esa zona. Entonces, el conocimiento de los hotspots a nivel policial sirve para elegir esa estrategia que se va a utilizar para intentar, entre comillas, mitigar esas incidencias. Entonces, dependiendo del tipo de ilícitos que encontremos, podemos aplicar tácticas individuales o combinación de varias tácticas, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayudan? Pues realmente nos ayudan a concentrar esfuerzos y recursos, nos ayudan a determinar el periodo en el que tenemos que intervenir, nos ayudan también a fusionar un poco esa prevención del delito con atención a la víctima y también nos ayudan a detectar y capturar a esos delincuentes reincidentes. Cuando hablamos de un punto caliente como un hotspot, es realmente como un área en la que existe una concentración alta de delitos relativos a la distribución de delitos en un área de estudio. Es decir, pueden existir en diferentes escalas geográficas de interés, ya sea a nivel de ciudad o a otro tipo de nivel, para poder nosotros identificar esos vecindarios en los que el crimen es mucho más alto o a nivel de vecindario, para identificar realmente esas calles o grupos de edificios en los que se observa que se están concentrando hay mucho crimen, ¿no? Por lo tanto, podemos estudiar ese análisis a gran escala como es la ciudad o a nivel vecindario como es una pequeña zona, ¿no? Para ver esas calles más peligrosas donde esa delincuencia se da un poco más, ¿no? Donde el análisis de puntos calientes implica realmente el uso de una técnica, una combinación de técnicas para identificar esas concentraciones o esos grupos de delitos, ¿no? Donde el propósito principal del análisis de puntos calientes es identificar visualmente las ubicaciones en las que los niveles de delincuencia parecen ser más altos y a partir de ahí determinar dónde apuntar y desplegar nuestros recursos para abordar ese problema de la delincuencia, ¿no? Donde un uso más enfocado del análisis de puntos críticos sirve para informar el despliegue de patrullas policiales como en la vigilancia de puntos críticos, ¿no? Donde si analizamos realmente ese mapa y vemos que en esa zona es crítica, pues aumentaremos ahí el nivel al menos de patrullaje, ¿no? Entonces esto implica dirigir las patrullas policiales o lugares a esa zona alta de criminalidad donde las patrullas suelen permanecer durante muy poco periodo. Entonces, si nosotros analizamos esa zona, pues ese periodo puede verse aumentado por ese análisis que hemos hecho previamente, ¿no? Entonces, a día de hoy hay un uso de productos de inteligencia que se ha convertido como en un componente clave de vigilancia policial moderna, pero hay que tener como objetivo intentar comprender siempre como de mejor forma la criminalidad y poder realizar evaluaciones siempre de inteligencia estratégica, ¿no? Entonces, lo más importante de este punto es llevar a cabo que las características de los lugares en los que se forman los puntos calientes van a explicar normalmente por qué el crimen se concentra en algunas áreas y en otras no, ¿no? Entonces, estas características se suelen relacionar muchas veces con ese vecindario. Se relacionan esas oportunidades, las interacciones, los comportamientos y después la característica del vecindario suele venir de la mano con la teoría de la desorganización social de Sharon Mackay, donde habla un poco de esa eficacia colectiva
refiriéndose como a la capacidad que poseen las personas que viven o trabajan en el barrio para controlar un poco el comportamiento de los individuos, ¿no? Y después también se habla un poco de las características situacionales, es decir, los delincuentes deciden cometer un hecho delictivo cuando y donde creen que los posibles beneficios que van a obtener son mayores que el esfuerzo que están involucrando. Entonces también son mayores que los riesgos de ser atrapados. Por lo tanto, todos tenemos una rutina diaria que el comportamiento de los delincuentes y sus posibles víctimas van a verse implicados por esa incidencia de los hechos delictivos. Entonces es muy importante hablar también de esa teoría del patrón delictivo que defiende que los delincuentes tenderán a dirigirse a zonas que conocen para cometer esos hechos delictivos. Perdón. Entonces tienen ese mapa mental donde saben que las oportunidades están presentes y saben perfectamente, son conocedores de la zona, ¿no? Por ello siempre van a cometer los hechos delictivos en dicha zona. Muchas veces el análisis de los patrones geográficos del crimen pues, se ha centrado cada vez más en examinar el crimen a nivel de microlugares, es decir, de pequeños lugares, de pequeños espacios, ¿no? Entonces los microlugares básicamente son esos pequeños cruces de las calles, como podéis ver en la diapositiva, o segmentos de las calles, que es la parte de que es como la parte de una calle entre dos cruces. Es decir, pues ahí es donde muchas veces se encuentran esas oportunidades geográficas, ¿no? Entonces, además de eso, la tendencia cada vez mayor hacia un enfoque de microlugar también se basa en el reconocimiento de que el análisis a nivel de ciudad, subciudad o vecindario oculta gran parte de esa heterogeneidad espacial, ¿no? Donde es muchas veces evidente en esa actividad delictiva. Y esa heterogeneidad espacial se describe como esa distribución desigual de un fenómeno en el espacio. Es decir, en cuanto a la delincuencia, la heterogeneidad espacial se muestra en las áreas que muestran concentraciones de delincuencia, ya que estos delitos están distribuidos de manera desigual en el espacio, ¿no? Entonces, para una proporción acumulada del 25% del crimen, pues el ancho de banda más o menos suele estar entre 0 y 1,6, para una proporción acumulada del 50% entre 2,1 y 6. Es decir, estos anchos de banda se definieron a partir de estudios de concentraciones delictivas para una selección de ciudades de los Estados Unidos. Entonces, desde entonces muchos estudios han ilustrado esa aplicabilidad de estos anchos de banda a los patrones de delincuencial en América del Norte, Europa, América Latina, etc., ¿no? Entonces se ha observado que esa concentración delictiva es muy estable a lo largo del tiempo y cuando aumenta la delincuencia, pues los mayores aumentos tienen lugar en esos puntos críticos que se comentan con anterioridad, ¿no? Entonces hay diferentes pasos que tenemos que seguir para llevar a cabo todo esto, que es en primer lugar preparar esos datos de unidades geográficas del microlugar, ¿no? Es decir, preparar todos los datos y ver cómo se tienen que geocodificar. En segundo lugar, tenemos que irnos un poco a intentar unir los datos sobre delitos con referencias geográficas a esas unidades del microlugar, es decir, seleccionar los datos sobre los delitos con referencias geográficas que se van a analizar y después esos datos los tenemos que archivar dentro de como zonas de calles, ¿no? Y después los datos sobre delitos se van a referenciar geográficamente para puntos, direcciones o parcelas de terreno utilizando realmente esos índices de terreno y propiedades, ¿no? Que es muy común este tipo de uso en Inglaterra. Entonces, así vamos a elegir realmente el tipo de delito que queremos examinar y podemos unificar los datos del delito con su pequeño microlugar. Y después también hay un tercer paso que es calcular los niveles de concentración de los delitos en esos microlugares. Es decir, consiste en calcular cuántos registros de delitos hay en los datos que se van a analizar, ¿no? Al fin y al cabo son pequeñas hojas de cálculo como Excel o también el uso de tablas dinámicas, ¿no? Y aquí los datos pues, se suelen ordenar de mayor a menor, se calcula el porcentaje de los delitos, se calcula el porcentaje acumulado, es decir, como una pequeña tabla de distribución. Y por último, ya lo que vemos es el paso último, que es mapear esos microlugares de alta concentración delictiva, es decir, es demostrar de forma útil y visualizar los resultados, cómo se han ido graduando o qué son los objetos gráficos que se han podido apreciar a lo largo de esa concentración delictiva dentro de los microlugares, ¿no? Como pueden ser las curvas de Lorenz o el coeficiente de Gini, ¿no? Que nos ayuda a medir realmente esa proporción y nos ayuda a calcular el tipo de delito que se está cometiendo en la zona y de qué forma se está cometiendo en la zona. Y terminamos con el mapeo de puntos calientes utilizando técnicas de análisis espacial, es decir, normalmente se suele utilizar lo que es el estadístico de densidad de Kernel. Este estadístico es una técnica de mapeo que es la más común para ver esos puntos críticos de delincuencia, ¿no? Donde realmente tiene una amplia disponibilidad en el software y su precisión en la identificación de los puntos calientes y ese aspecto estético del mapa pues resulta muy, muy bueno y muy apreciable para poder hacer ese análisis, ¿no? Donde realmente nos produce una estimación de la superficie en la que se están representando la densidad de la distribución de esos puntos. Y básicamente, como podéis observar en la diapositiva, pues podéis observar perfectamente cómo esos puntos calientes se encuentran
en un color más oscuro y vemos que esas zonas son donde se está concentrando la mayor cantidad de delitos actualmente, ¿no? Y después tenemos los puntos críticos de daño, donde se aplica la misma relevancia a cada incidente delictivo. Entonces, mapear el daño es un enfoque alternativo para mapear después lo que es la densidad del crimen. Entonces, en la mayoría de los casos no es necesario un enfoque de mapeo de puntos críticos de daño, sino que los puntos críticos los van a mostrar los mismos puntos críticos del crimen, aunque con un rango un poquito más amplio que los valores para el mapa de daño debido a esa multiplicación de cada incidente por el peso del daño, ¿no? Entonces se puede observar muchas veces que ese tipo de mapa pues, nos muestra que la mayoría de las aplicaciones del mapeo van a utilizar datos de delitos que están referenciadas casi siempre geográficamente como puntos y se puede aplicar siempre a segmentos, a líneas, a calles, etcétera, ¿no? Así que ese es un tipo de técnica. Después tenemos también la estadística de G, que la estadística de G, se pronuncia G-star, compara lo que son los promedios locales con los promedios globales para identificar lo que son áreas que son siempre un poco como diferentes en relación a lo mejor a lo que se observa en otras áreas de estudio, ¿no? Entonces se usan datos agregados de diferentes unidades como celdas, áreas censales, etcétera, y cuando hay un agrupamiento de valores altos, pues los valores de G-star en estas áreas van a ser positivos, pero cuando hay un agrupamiento de valores muy bajos, pues los valores van a ser negativos. Entonces se van generando resultados con zetas, que cuando z es igual a 0, pues la observación es equivalente un poco a la media total de la muestra. Cuando z es menor que 0, la observación es un valor menor que la media. Y cuando z es mayor que 0, la observación es un valor mayor que la media, ¿no? Entonces se va como distribuyendo una forma, una distribución normal de las observaciones y vamos viendo esos puntos de confianza que vimos en estadística, ¿no? Si es mayor que 0,05 se acepta y si no, pues se echa un poco para atrás y se dice que no se acepta esa hipótesis porque la observación no es mayor, ¿no? Entonces es muy importante que cada observación se usa no solo una vez, sino varias veces porque se incluye como vecina para muchas otras observaciones. Entonces este problema de probar varias veces da como resultado una mayor probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis, por lo que se conoce lo que hemos visto en estadística error de tipo 1. Entonces es muy importante tener en cuenta estas observaciones y estos niveles estadísticos para llevar a cabo de forma correcta este tipo de análisis. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.